Y ahora me da mucho gusto estar en comunicación precisamente con Rosario Robles para hablar pues del libro, pero hablar de Rosario, hablar de su trayectoria, por supuesto, también de toda su historia. Rosario, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Sonora. Muchísimas gracias, Soledad. Con mucho gusto aquí de saludarte y de estar acá con este calorcito, platicando Bueno, sobre mi libro. ya sabes que esto apenas empieza. A ver, Sí, Rosario de México, este libro, por qué el título? ¿Por qué el libro, Rosario? bueno, el libro es el testimonio de los 1101 días que permanecí recluida ilegalmente, siendo inocente, como se acaba de constatar y confirmar ya de manera contundente. Y pues de la experiencia que viví ahí, de la parte luminosa de toda esta experiencia y también la parte muy oscura y dolorosa, y en la que aprendí a ver un sentido, a tener un sentido de mi permanencia en ese lugar que tiene que ver con la justicia y tiene que ver con visibilizar la condición de muchas mujeres que están ahí de manera injusta u otras que merecen una segunda oportunidad. Y el título, pues evidentemente responde a un documental que saldrá después ya del proceso electoral, que tiene que ver un poco ya con no solo esos 3 años, sino toda mi trayectoria política, que ya pues a estas alturas de mi vida es bastante larga, mi querida Soledad. Sí, hoy, vamos a ver, fíjate que recién he terminado el libro de Graco, donde hace un recuento de la historia, donde evidentemente pues apareces tú, hay algunas coincidencias ahí en algunos momentos importantes y también muchas referencias a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Y tú mencionas también en el libro un distanciamiento de el presidente, eh, que dices que no le gusta que lo contradigan, ¿sí? Y encuentro también esa referencia en algunos pasajes que cita Graco en el libro. ¿Cómo fue? Cuéntanos alguna anécdota, algún suceso que particularmente haya sido el de quiebre en la relación de ustedes, Rosario, que nos puedas poner en contexto un poco, pero también que refleja la personalidad del presidente. Bueno, yo creo que a estas alturas es más que evidente que al presidente no le gusta la crítica ni le gusta el cuestionamiento, y mucho menos si somos mujeres. Es decir, mujeres independientes, mujeres con una visión propia, mujeres que no compartan plenamente su proyecto, simplemente no las acepta. Y es lo que pasó conmigo. A pesar de ser compañeros, yo narro en el libro como un primer distanciamiento ya como jefe de gobierno electo, él en la Ciudad de México, yo era la jefa de gobierno, pues me pidió una serie de cuestiones como por ejemplo subir la tarifa del metro o ya en su campaña darle 1 millón de despensas, pues a las que yo me negué. Y sobre todo a las de subir la tarifa del metro, porque yo decía, oye, tú ya vas a estar 6 años y yo por qué voy a pagar el costo político de una medida tan antipopular, ¿no? ¿Por qué Uh la -huh. quieres hacer recaer en mis espaldas? Y esto él no le gustó, no le gusta que le digas no. Yo como jefa de gobierno estuve en contra de los segundos pisos. Me parecía que la Ciudad de México requería más transporte público que seguir pensando en el automóvil. Y pues mira, hoy es más que contundente porque vivimos ya en contingencia permanente y empezamos a tener ciertas diferencias cuando yo me lancé a la candidatura de la presidencia del partido. Él inicialmente no estuvo de acuerdo conmigo hasta que lo confronté, y posteriormente pues los videoescándalos donde gente de él aparece tomando dinero, gente que está incluso hoy muy cercana, y sin embargo la que tuvo que pagar los costos de toda esa situación pues fui yo por una relación personal, la relación personal que tenía en ese momento con Carlos Ahumada. Entonces, a partir de ahí se da ya una fractura, y yo pienso
que Andrés Manuel, lejos de llegar a la presidencia para construir, aprovechar ese espacio por el cual luchó tantos años, por el cual caminó y caminó y recorrió este país, llegó a la presidencia enfermo de venganza, con esta decisión de vengarse, con este odio, con este resentimiento. Y, y bueno, pues evidentemente habíamos personas en su lista que la que más pagó fui yo, porque soy Sin mujer, duda. porque soy la única, porque fue la única con que llegó al extremo de encarcelarme a sabiendas de que yo era inocente, a sabiendas del delito que me estaban imputando que no merecía cárcel, sino seguir un proceso en libertad, y a sabiendas de que el problema no era realmente yo. Entonces, él decide, porque yo creo que no solamente quiso vengarse, él quiso destrozar a quien representaba la política social del gobierno pasado, y además una mujer, era mujer, venía de la izquierda, conocía todo el país, lo había recorrido varias veces, me conocían en todo México, había sido la primera jefa de gobierno, presidenta del partido, fundadora del PRD, caminado con Cuauhtémoc Cárdenas de la mano, del propio López Obrador. Entonces, no era un perfil que le gustara tener libre, eh, andando por el país, sino más bien encerrada en cuatro paredes. Ahora, si vemos, por ejemplo, el caso de Segalmex, que por mucho es una cantidad ahí que en comparación con la de la estafa maestra, que fue el pretexto para llevarte a ti a la cárcel, ¿qué, qué sensaciones te genera, Rosario? ¿Te sientes impotente? ¿Ves nuevamente la injusticia en tu persona y el favor en otras? ¿Cómo te sientes con el caso Segalmex? Bueno, obviamente es la justicia selectiva, ¿no? Yo quiero aclarar algo muy importante. Hoy, después de tantos años de investigación, porque la investigación periodística de la estafa maestra se publicó en el 2016, hoy por hoy no existe nada que acredite que hubo un modus operandi de convenios vía universidades que permitieran un desvío de recursos. Y además a mí no me acusaron de eso, a mí me acusaron de una omisión por ser la secretaria. Es decir, en lugar de perseguir si había convenios mal habidos a quienes realmente hubieran hecho mal estos convenios, se fueron contra mí, que era la cabeza. Y no solo eso, la investigación de la estafa maestra incluía 10 dependencias del gobierno federal, y sin embargo fue a mi rostro, mi cara y a mi persona la que le adjudicaron la estafa maestra, que hoy no se ha comprobado. En el caso de Segalmex, opino exactamente lo mismo. Creo que tiene que haber una investigación judicial que permita llegar al fondo y a la verdad y a quienes son responsables de esta situación. Pero evidentemente aquí no se da. Aquí sí se justifica, aquí se dice que el titular no fue omiso, sino que lo engañaron unos malos priistas que tenía en su equipo. Igual que se justificó y el caso de Francisco Garduño, que fue acusado del mismo delito que yo, Soledad, ejercicio indebido de servicio público. Todos vimos cómo se morían asfixiados los migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sin embargo, él no solo no pisó la cárcel, está en su cargo. ¿O qué me dices de los 26 muertos de la línea 12 del metro? Que no hay un Claro. solo responsable de alto nivel. Es decir, el criterio que siguieron conmigo es que tú eras la secretaria, tenías que saber por qué no siguen el criterio con los demás. Entonces vemos que la intención conmigo no era llegar a la verdad, porque yo fui la primera y me presenté y dije, la más interesada en que se conozca la verdad soy yo, porque Sí. sabía que era inocente, sino la intención conmigo era denostar, era destruir, era acabar con una figura política mujer que pudiera ser un obstáculo en los proyectos de mediano y largo plazo del presidente López Obrador. Bien. Bueno, pues Rosario, te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación. Reiterarle a la audiencia la invitación para la presentación del libro hoy a las 6:30 de la tarde en el Hotel Gándara. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Soledad. Me da muchísimo gusto volverte a ver. Un abrazo enorme. Igual Gracias. otro para ti. Gracias.
Bueno, ahí tiene usted la invitación, le reitero, 6:30 en el Hotel Gándara. Pausa, volvemos.